A eso lo vamos a estudiar desde esta perspectiva, desde la perspectiva de decir cómo estudiamos la interconexión de cuadripolos. Entonces, la interconexión de cuadripolos la hemos ilustrado previamente, digamos, considerando una serie de variantes, pero en esa serie de variantes, evidentemente un caso de interés es el de la conexión en cascada. Entonces, podemos, digamos, considerar que si tenemos un amplificador o por ejemplo un preamplificador que luego lo acompañamos de un amplificador, y en una tercera etapa incluso podría haber un filtro, bueno, independientemente del orden de todos esos dispositivos que suponíamos que digamos que desde una base intuitiva fuerte podríamos suponer, digamos, que esos dispositivos, digamos, operan simultáneamente. Entonces los concatenamos, los ponemos uno a continuación del otro, para que funcionen simultáneamente. Entonces ese concepto de conexión en cascada es uno que digamos que se puede analizar por medio de los parámetros de cuadripolo, y entonces tenemos una referencia en la nota complementaria número 177. Bueno, entonces viendo esta nota complementaria número 177, la definición es la siguiente. Bueno, suponemos que hay un primer circuito que se concatena con el segundo. A modo de ejemplo, podríamos suponer, no sé, que en una estación de radio el circuito 1 es el amplificador, y el circuito 2 es un cierto filtro, no sé, que hace que una radio de FM, no sé, en la frecuencia, no sé, 102.3 no interfiera con la que está en 102.5, es decir, en el canal de frecuencia adyacente. Entonces, digamos, o en cualquier otro canal, digamos. Entonces, el primer circuito es un amplificador, el segundo circuito es un filtro, y los hacemos operar simultáneamente por medio de esta conexión en cascada. Bueno, entonces lo que podemos ver es lo siguiente. Si al circuito 1 lo caracterizamos por sus parámetros de transmisión, entonces que le estamos poniendo acá el subíndice el subíndice 1 para aclarar que nos referimos al circuito 1, bueno, tenemos un sistema de ecuaciones que es el que está mostrado entonces aquí arriba, el que señalo con esta flecha. No obstante, para el circuito 2, que es este que estaba dibujado en color azul, tenemos un sistema de ecuaciones que también se basa en los parámetros de transmisión, pero ahora hemos usado el subíndice 2 para enfatizar que nos referimos al segundo circuito. Bien, entonces en este circuito, bueno, lo que se ve son relaciones muy interesantes. Podemos ver que la corriente I sub 2, que es entrante al circuito 1, es el negativo de esta corriente I sub 3, que es entrante al circuito 2. Entonces podemos fijarnos también cómo en este circuito 2 los parámetros se relacionan con corrientes que no las hemos llamado en este caso B1, B2, I1 e I2, sino que como están, digamos, acompañando el funcionamiento del circuito en color negro, bueno, hemos usado subíndices diferentes. Entonces hemos hablado de B4, I4, y hemos hablado de I3, B3. Pero todas esas ecuaciones cumplen esta relación que es muy interesante. La tensión B sub 3 evidentemente es lo mismo que la tensión B sub 2, y respecto de la corriente I sub 3 resulta ser de signo contrario, es decir, el negativo de I sub 2. Y con esas relaciones, bueno, lo que podríamos ver es que si B sub 3 es igual a B sub 2 y si I sub 3 es igual al negativo de I sub 2, entonces resulta que estas dos ecuaciones podríamos realmente
concatenarlas también. Entonces en esa concatenación resultaría que los parámetros de transmisión son el producto matricial, digamos los parámetros de transmisión globales, es decir, podríamos decir que para la operación conjunta de estos dos circuitos, donde están concatenados los circuitos 1 y 2, bueno, hay un conjunto de parámetros de transmisión. Podríamos simbolizarlo de esta forma: una matriz que tiene 4 elementos, una matriz 2x2, T y J, o sea que I va de 1 a 2, J va de 1 a 2. Esos 4 elementos simbolizarían los parámetros de transmisión de la conexión entre estos dos circuitos elementales. Y entonces esos parámetros de transmisión globales resultan de definir bueno, el producto, digamos, entre las matrices con los parámetros de transmisión, si se quiere, individuales. Bueno, así de una forma digamos, sintética, podríamos ilustrar, digamos, a qué nos estamos refiriendo. Es decir, que estamos diciendo, por ejemplo, esto: el parámetro A, podríamos decir que es T 1, 1. Bueno, esto sería A1 por A2 más B1 por C2. Esto resulta entonces de definir digamos, el producto de la primera fila por la primera columna. Entonces A1 por A2, B1 por C2. Bueno, con la misma regla podemos definir los demás parámetros. Entonces podríamos decir, bueno, B igual a T 1, 2 igual a B1 por B2 más B1 por D2. Bueno, entonces bien, entonces estos parámetros son los que resumen el comportamiento conjunto de los dos circuitos que se han conectado en cascada. La conexión en cascada es sumamente, digamos, intuitiva y usual. Entonces podemos ver ahora cómo, resumiendo el comportamiento de un circuito que podría tener una cantidad de mallas indefinida, una cantidad de nodos indefinida. Entonces quiero decir, el circuito podría ser tan complejo como quisiéramos, pero si es lineal y si tiene un par de puertos accesibles, podemos resumirlo en sus parámetros de cuadripolo y podríamos saber cómo interactúa si se conecta con otro circuito definido también con su conjunto de parámetros, digamos. Entonces estamos viendo para qué nos sirve los parámetros de cuadripolo. Si resumimos el comportamiento del circuito en sus parámetros de cuadripolo, podemos ver cómo interactúa si se conecta en cascada. Bien, entonces, aunque esta conexión es usual, podríamos dar un paso más viendo cómo hay otra conexión que también es usual. Pensemos, por ejemplo, en la conexión paralelo, o sea, esta conexión que está resumida respecto de la nota complementaria número 178, donde podríamos ver cómo es la operación global de la conexión esta que estoy proponiendo ahora, digamos. Entonces, otro modo de interconexión es tener, bueno, por ejemplo, este circuito 1 en paralelo con el circuito 2. Frente a eso, el concepto, digamos, elemental es que la corriente I sub 1, por ejemplo, hemos considerado que se distribuyen en este par de ramas. La rama que va hacia el circuito 1, entonces esta es la corriente I11. La rama que va hasta el circuito 2, entonces esta es la corriente I12.
Bueno, lo mismo pasa con la corriente I2, que se distribuye también o se ramifica, digamos, de la forma que estamos ilustrando. Entonces, acá se muestra ahora cómo hay parámetros de admitancia definidos para el circuito 1, entonces se usa el superíndice 1, y definidos también para el circuito 2, entonces se utiliza el superíndice 2. Bien, a partir de estas definiciones encontramos lo siguiente. Si los parámetros de admitancia para el circuito 1 estaban relacionados con su corriente a la entrada y la salida, que era I11 e I12, y si los parámetros para el circuito 2, los parámetros de admitancia para el circuito 2 estaban relacionados con la corriente en sus terminales de entrada y salida, es decir, la I12 y la I22, bueno, lo que vemos evidentemente es que se cumple esta relación, que I11 por la ley de Kirchhoff de las corrientes, I1 es igual a I11 más I12, y asimismo I2 es igual a I21 sumada con I22. Frente a eso resulta que la corriente global se relaciona con la tensión B1 y B2, entonces esa tensión B1 y B2, esa tensión B1 y B2 entonces es la misma, porque están en paralelo los dos circuitos, y entonces solamente faltaba, digamos, reunir con este resultado basado en la ley de Kirchhoff de las corrientes, para finalmente poder ver cómo los parámetros de admitancia globales están relacionados con la suma de los parámetros de admitancia elementales. Bueno, ese es entonces el resultado que me interesaba mostrar. Bien, entonces podemos pasar a otro detalle que donde los parámetros de un cuadripolo nos sirven para estudiar cómo funciona ese circuito de dos puertos accesibles cuando interactúa con otros componentes. Entonces vamos a referirnos entonces en este caso a lo que sería la impedancia de entrada. Entonces la impedancia de entrada para un cuadripolo es basada en estas relaciones que estamos tratando de mantener siempre en mente, digamos. Entonces las definiciones son que hay un par de terminales accesibles a la entrada, entonces estos nos permiten medir B1 u observar, B1 y I1. A la salida observamos I2 y B2 en base a los terminales 2 y 2'. Entonces tienen los terminales, dijimos 2 y 2'. Estos son los terminales 1 y 1'. Con eso, podríamos pensar, por ejemplo, en los parámetros de transmisión. Entonces B1 igual a A por B2 menos B por I2. Luego podríamos hablar de cómo I1 está dada por el producto C por B2 restado con el producto D por I2. Frente a esta ecuación podemos hablar de que la impedancia de entrada está relacionada directamente con estas ecuaciones. Podemos ver, entonces que la impedancia de entrada resulta relacionada con este cociente, quiero decir. Entonces ZE, la impedancia de entrada, es por definición B1 dividido en I1. Bien, y a partir de esto podemos decir que, de acuerdo a las definiciones de los parámetros de transmisión,
Esto sería, bueno, A por B sub 2 menos B por I sub 2 dividido en esta diferencia, C por B sub 2 menos D por I sub 2. Bueno, con esas relaciones, bueno, hasta este momento todavía podríamos necesitar, digamos, ciertas simplificaciones para dar resultados relativamente generales, pero podríamos decir, si de pronto I sub 2 se hiciera nula, eso es lo mismo que decir que el puerto de salida está en circuito abierto. Bueno, entonces en ese caso nos quedaría que la impedancia de entrada es, bueno, sería A sobre C. A sobre C. Bueno, luego, si en otro caso de pronto fuera B sub 2 el que se anula, a eso lo lograríamos con un cortocircuito en el puerto de salida. Bien, entonces la impedancia de entrada estaría dada por el cociente B sobre D. Bien, pero esos casos, aunque puedan ser de ayuda, todavía nos interesaría generalizarlos un poco más. Entonces vamos a decir qué pasa si en este circuito se agrega la existencia de una carga. Entonces vamos a suponer que al cuadripolo que originalmente teníamos, entonces está, bueno, los cuatro terminales. Entonces tenemos más menos B sub 1 y sub 1. Estos dibujos, aunque algo repetitivos, nos sirven también como herramienta para bueno, memorizar, digamos, las propiedades del circuito o del cuadripolo que estamos analizando. Entonces, si tenemos este cuadripolo que ahora lo acompañamos entonces de una carga, entonces la carga podríamos simbolizarla con ZC, tal como se sugería en esa leyenda de arriba. Entonces esta es la carga Z sub C que está instalada en el puerto 2. Y frente a estas definiciones hay que, es posible definir que la tensión B sub 2 es I sub 2 por Z sub C, pero si respetamos las convenciones de signo y sentido que en el primer día de clases presentamos, bueno, acá habría un signo negativo. Entonces, a partir de ahí ahora podemos buscar elaborar una relación con la impedancia de entrada Z sub E. Entonces esta habíamos dicho que era, bueno, A por B sub 2, pero B sub 2 ahora es bueno, I sub 2 por Z, I sub 2 por ZC, y a su vez con signo negativo. El segundo término era entonces menos B por I sub 2. En el denominador teníamos C por B sub 2, es decir, C por I sub 2 por ZC con signo negativo menos D por I sub 2. Y frente a estas relaciones donde podemos evidentemente simplificar, por ejemplo, el factor I sub 2, por ejemplo, el signo negativo y la carga, la carga Z sub C no se puede simplificar. Entonces, no obstante, finalmente llegamos a esta relación. A por Z sub C menos B sobre C por Z sub C más D. En realidad todos serían signos positivos. De esta forma entonces hemos llegado a definir cómo se relaciona la impedancia de entrada con un valor cualquiera Z sub C por medio de los parámetros de transmisión. Entonces conectar una carga Z sub C y
y observar la impedancia de entrada Z sub E en el extremo, digamos, izquierdo, bueno, se relaciona con este modelo matemático que hemos llegado a escribir. Bueno, entonces a partir de acá resulta un concepto sumamente interesante. El cuadripolo dijimos que podía ser un amplificador, pero también podría ser un filtro, podría ser, bueno, no sé, un preamplificador, etc. Y lo que está en el extremo, la carga Z sub C, bueno, bien, podría ser, no sé, un módem, podría ser un altoparlante, podría ser una antena, podría ser, no sé, un transductor. Entonces, un transductor cualquiera, digamos. Entonces, el concepto es que un amplificador, no sé, a un amplificador de audio, por ejemplo, no es lo mismo ponerle evidentemente un parlante pequeño que un parlante grande, pero asimismo, si, digamos, recurriendo por ahí a la intuición, uno revisa, por ejemplo, la etiqueta de un parlante o de un altoparlante, de un altavoz, bueno, dice 20 ohmios, 30 ohmios, en realidad no son esos los valores usuales, puede decir, no sé, 6 ohmios, 4 ohmios, 16 ohmios, 32 ohmios, que son valores comerciales más usuales. Entonces, digamos, tienen una impedancia que los caracteriza, y por lo tanto los amplificadores están optimizados para cierto tipo de carga. Entonces quiero llegar a ese concepto de que el cuadripolo idealmente debe estar adaptado a la carga, o al revés, la carga debe estar adaptada al cuadripolo, pero tiene que haber, digamos, una coherencia entre las propiedades de un elemento y del otro, con lo cual, digamos, podríamos resumir ese concepto en esta pregunta. Podríamos preguntarnos qué pasa si de pronto Z sub C es variable. Entonces, si Z sub C es variable, podríamos preguntarnos qué pasa, y bueno, pasan un montón de cosas que son las que vamos a tratar de ilustrar ahora. Bueno, entonces vamos a referirnos ahora, en este momento, al concepto de algo que vamos a denominar con un nombre, digamos, algo complejo, tal vez algo no tan intuitivo también, pero bueno, la definición específica es esta: impedancia iterativa de salida. Entonces, ahora sí, una aclaración. Vamos a hablar de la impedancia iterativa de entrada también. Entonces, aunque parezca antiintuitivo hablar primero de la impedancia iterativa de salida y luego de la impedancia iterativa de entrada, bueno, vistas las definiciones propias que vamos a hacer, puede tener un poco de sentido, y es lo que vamos a tratar de justificar. Entonces vamos a decir, si de pronto Z sub C es variable, entonces vamos a proponernos que se busca un cierto valor de Z sub C, que lo vamos a considerar óptimo, y frente a esa optimalidad supuesta, lo vamos a llamar impedancia iterativa de salida, y lo vamos a simbolizar con Z y este subíndice K2. Entonces ZK2 es la impedancia iterativa de salida y es un valor óptimo, porque se cumple esta definición, se cumple que la impedancia de entrada va a resultar igual a la impedancia iterativa de salida, es decir, a la impedancia Z sub C vista en esa carga a la cual supusimos que le podíamos ajustar, digamos, su valor de impedancia.
Bueno, y entonces, digamos, más allá de las definiciones que se acaban de dar, bueno, enfatizo esta relación que estaríamos buscando, que la impedancia de entrada sea igual a la impedancia de la carga. Y en ese contexto, digamos, propongo una nota complementaria que es la número 179 para ilustrar cuál sería el efecto de esta suposición o de esta relación. Bueno, entonces veríamos lo siguiente. Veríamos que una fuente, B sub S, que está, digamos, caracterizada también por su impedancia interna Z sub S, en la práctica está, o mejor dicho, en rigor, está conectada a un cuadripolo que tiene una carga, pero si la carga de ese cuadripolo es justamente ZK2, bueno, el funcionamiento de este circuito dispuesto al lado izquierdo sería equivalente al funcionamiento de este segundo circuito dispuesto en el lado derecho, donde vemos que la fuente percibe el efecto de tener directamente la carga ZK2, donde, digamos, gráficamente se ha omitido la presencia del cuadripolo, porque el funcionamiento equivalente es uno donde el cuadripolo se vuelve algo así como transparente para el funcionamiento global de este circuito. Es decir, si la carga Z sub C toma justo el valor ZK2 que depende del cuadripolo, es decir, Z sub C se ajusta al cuadripolo, cuando se ajusta logra ese valor ZK2 que ahora vamos a especificar, y el cuadripolo empieza a mostrarse transparente para el funcionamiento de la fuente, digamos. Bueno, entonces una aclaración sería que, digamos, lo que estamos planteando es que a ZC la ajustamos en función del cuadripolo. Bueno, en la práctica se podría hacer lo contrario, se podría ajustar el cuadripolo a una ZC si ZC fuera fija, digamos. Entonces es tan importante un caso como el otro, y digamos, en la ingeniería se encuentran las dos variantes. A veces hay que ajustar ZC a un cuadripolo, o a veces hay que ajustar el cuadripolo a ZC. Bueno, entonces en función de eso podemos ir a definiciones, digamos, más específicas. Podríamos hablar de que si queríamos esta relación de que la impedancia de entrada sea igual a esta ZC óptima, que la hemos terminado llamando ZK2, bueno, a la ecuación de la impedancia de entrada la podemos, digamos, redefinir en función de las definiciones que hemos venido haciendo para esta ZK2. Entonces acá estaba A por ZK2 más B. Entonces ya no escribo ZC, escribo ZK2. Acá teníamos C por ZK2 más D. Bueno, entonces esta era la impedancia ZE que teníamos en la ecuación anterior. Esta era la impedancia ZC que teníamos en la ecuación anterior. Entonces hemos reemplazado todo con ZK2, y bueno, quisiéramos ver cuánto tiene que valer ZK2 para que esta ecuación se cumpla. Entonces eso ya pasa a ser un problema, digamos, algebraico. O sea, si despejamos tendríamos C por ZK2 al cuadrado más D por ZK2 igualado con A por ZK2 más B. Bien, y entonces desde ahí podríamos tratar de despejar. Bueno, parece ser, bueno, de hecho es una expresión de segundo grado respecto de ZK2. Entonces ponemos ZK2 al cuadrado más D menos A factor de ZK2 menos B igual a 0.
Bien, y si quisiéramos despejar a partir de ese modelo matemático, encontramos lo siguiente. Encontramos que ZK2 debe cumplir esta ecuación, digamos, las raíces para un polinomio de segundo grado, digamos, están dadas por la regla de Bhaskara, etc. Entonces la solución es, podríamos decir menos b sobre 2a más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, etc. Entonces eso resulta en esta relación. Menos d menos a sobre 2c más menos la raíz cuadrada. Bueno, entonces escribo mejor esta raíz cuadrada, donde tendríamos los términos d menos a sobre 2 por c al cuadrado más b sobre c. Entonces esta es la solución que nos da cuánto tiene que valer ZK2 si queremos ajustarla, o cuánto tiene que valer ZC si queremos ajustarla al cuadripolo de manera que ese cuadripolo se vea transparente y que como impedancia de entrada encontremos directamente la impedancia de la carga. Entonces esta ecuación debemos aclarar que, digamos, se cumple en el caso en que, digamos, no encontremos incoherencias respecto del valor de impedancia, ¿no es cierto? Entonces que no haya por ejemplo una impedancia negativa, digamos una resistencia negativa, por ejemplo. Entonces, digamos, sí existe el valor que ha dado por esta ecuación, pero podría no existir. Bueno, al mismo concepto lo vamos a revisar ahora desde el lado opuesto, es decir, desde el puerto de salida, desde el puerto 2. Entonces, viendo eso, resulta una nueva definición. Entonces, antes veíamos desde el puerto de entrada y nos quedaba definida la impedancia iterativa de salida. Ahora vemos desde el puerto de salida y así nos queda definida la impedancia iterativa de entrada. Bueno, entonces la definición se corresponde, digamos, con una nueva configuración que vamos a ver desde este circuito. Bueno, entonces la primera, digamos, definición es que en el puerto de entrada, bueno, entonces tendríamos una carga. Entonces esa carga sería lo que vamos a llamar impedancia iterativa de entrada, ZK1. Esto sería el puerto con terminales 1 y 1'. Esta es entonces B sub 1, esta es la corriente I sub 1, acá está la corriente I sub 2, la tensión B sub 2, bueno, y entonces a partir de esto podríamos, si les parece, no perder de vista que este circuito es en alguna medida equivalente al siguiente. Digamos, tenemos, en lugar de una carga, podríamos tener acá una fuente. A esa fuente, digamos, la analizamos la caracterizamos tanto con su valor B sub S como con la impedancia Z sub S. Bueno, entonces acá estaría el cuadripolo que estamos buscando estudiar. Bueno, acá tendríamos bueno, entonces acá tendríamos
bueno, todos los terminales que estamos acostumbrados a analizar, el terminal 1, el terminal 1', el terminal 2, el terminal 2', la corriente entonces I sub 1, la corriente I sub 2, la tensión B sub 1, que no es la misma de la fuente, excepto que Z sub S se anule. Bueno, la tensión B sub 2, Bueno, y entonces este concepto viene de que es algo intuitivo pensar que en el puerto 2 se conecta una carga, pero desde ese mismo sentido de intuición, digamos, en el puerto 1 no se esperaría tan naturalmente una carga, sino que se esperaría tal vez una fuente de señal. Entonces esa fuente de señal podría ser esta B sub S, si nos imaginamos que el cuadripolo es de pronto un filtro o un amplificador. Bueno, la salida habría alguna carga, pero la entrada habría alguna fuente de señal. Entonces por eso, digamos, me ocupo de poner esta correspondencia que ilustro acá. Bueno, y entonces podríamos ver qué pasa cuando analizamos la impedancia de salida, vista desde el extremo izquierdo. Pero bueno, en este circuito, si queremos ver la impedancia, se supone que podríamos haber anulado la fuente la fuente, digamos, de la entrada, lo cual podemos hacerlo, digamos, con un cortocircuito. O sea, anulamos la fuente para analizar la impedancia, digamos. Entonces eso sería eso sería, digamos, lo que justifica esta equivalencia que proponía acá. Bueno, entonces para comenzar podríamos hablar de la impedancia de salida con un poco más de detalle, ya que no lo hemos hecho previamente. Entonces hablamos de esta relación B2I2 que está relacionada con los parámetros de BCA. Entonces acá tendríamos B1 y 1, B1 y 1. Bueno, entonces a partir de acá, bueno, sabemos que la impedancia de salida está dada por el cociente B sub 2 sobre I sub 2. Y bueno, en base a una serie de pasos algebraicos que son sumamente similares a los que hemos ilustrado hace algunos minutos, entonces se obtiene que la impedancia iterativa de entrada ZK1, que verifica que la impedancia de salida sea igual a esta impedancia, ZK1, es decir, a la impedancia instalada en el puerto de entrada, bueno, tiene que verificar esta relación que escribo ahora. Tiene que verificar que ZK1 es igual a D menos A sobre 2 por C más menos, raíz cuadrada de D menos A sobre 2 por C al cuadrado más B por C. Bueno, entonces esta relación para ZK1 es exactamente igual a la anterior, excepto porque en el caso anterior aparecía un signo negativo. Acá enfatizo que acá hay un signo de suma. Enfatizo entonces que acá hay un signo de suma, mientras que en el caso de la definición de ZK2, entonces en el caso de la definición de ZK2 había un signo negativo en ese primer término. Para ZK2 entonces el primer término es negativo, para ZK1 el primer término es positivo. Esa sería la definición.
bueno, hay una propiedad muy, muy curiosa que se verifica también. Entonces vamos a decir que se verifica esta propiedad. Se verifica que el producto de ZK1 con ZK2, ese producto, entonces termina en esta relación B sobre C. Evidentemente no lo estamos desarrollando, pero se verifica ese resultado. Entonces se encuentra lo siguiente: si el cuadripolo es simétrico, encontramos esta relación. ZK1 tiene que ser igual a ZK2, y esto sería igual al cociente B sobre C. Entonces, si el cuadripolo es simétrico, la impedancia de entrada tiene que ser la misma que la impedancia de salida, y por lo tanto, bueno, deducciones mediante se encuentra que la impedancia iterativa de salida es igual que la impedancia iterativa de entrada. Bueno, y esto sería el cociente, perdón, la raíz cuadrada directamente del cociente B sobre C. Bueno, entonces vamos a detenernos un minuto también. Entonces, ahora a ver para qué nos sirve, digamos, en un ejemplo práctico, la identificación de esta impedancia iterativa. Entonces, el caso de aplicación que les propongo está resumido en esta nota complementaria número 180 que revisamos en este momento. Vamos a suponer que hay una línea de transmisión que los estudiantes de ingeniería electrónica van a revisar luego en otra asignatura. Esta línea de transmisión resulta el cable de conexión entre un transmisor y una antena. Bueno, entonces acá hay un pequeño dibujo. Podremos suponer que la antena es la que está en el extremo de una torre de estas que brindan servicios de telefonía celular. El transmisor, típicamente no es un dispositivo, tan pequeño. Entonces el transmisor puede estar en algo que le llamamos un shelter, es decir, un gabinete del tamaño, como mínimo de, un par de heladeras domésticas, es decir, un gabinete de, algo así como 2 o 3 metros cúbicos. Entonces, ese dispositivo no se pone en el extremo de la torre porque es mucho peso, etcétera, porque hay que hacer maniobras, de mantenimiento, de ingeniería en general. Entonces ese dispositivo no se pone en el extremo de la torre, se pone en la base. Ahí está el transmisor, ahí están las baterías, el sistema de alimentación ininterrumpida, es decir, el UPS. Entonces toda esa circuitería, esos aparatos están abajo. Y arriba en el extremo de la torre está la antena. Entonces evidentemente hay que conectar la antena con el transmisor que está abajo. Es ese cable que hace la conexión bajo una serie de principios físicos. El principal es que la frecuencia es relativamente elevada. Entonces, como la frecuencia es alta, aparece una variable que es la longitud de onda, y hace que que ese cable no sea como un simple cortocircuito, así como lo estudiamos, sino que tiene una serie de propiedades. Ese cúmulo de propiedades igualmente justifica una serie de observaciones en la teoría de campo, basado en la teoría de campo electromagnética. Pero lo que quiero decir es que ese simple cable no es un elemento tan inofensivo, tiene una serie de variables que es necesario estudiar, a eso me refiero. Entonces a ese cable le llamamos línea de transmisión,
Bueno, esa línea de transmisión en rigor es un cable, pero tiene un comportamiento muy complejo. Ese comportamiento complejo lo podemos estudiar de esta forma. Lo podemos estudiar como un cuadripolo, es decir, podríamos decir que el cable se divide en infinitos componentes, es decir, infinitos diferenciales de longitud. Entonces el cable de longitud L que conecta el transmisor que está en la base de la torre con la antena que está en el extremo de la torre tiene una longitud L, como digo, se compone por una concatenación, es decir, una conexión en cascada de infinitos cuadripolos elementales. Bueno, y lo que veríamos es que cada uno de esos cuadripolos elementales, bueno, acá está ilustrada, digamos, la estructura de cada cuadripolo elemental. Bueno, en otra área, digamos, se podría justificar esa definición de los condensadores y de los inductores que se ven ahí, etc. Pero digamos, si cada diferencial de longitud es un diferencial de longitud en ese cable, podríamos pensar en este escenario. Z sub C es la carga, es decir, es la antena que está en el extremo de la torre. Entonces Z sub C es la carga o la antena. Si a Z sub C la ajustamos en función de las propiedades del cable, es decir, ajustamos la antena o la carga Z sub C a las características de la línea de transmisión, bueno, esa adaptación óptima es decir que Z sub C tome el valor de la impedancia iterativa de salida. Cuando eso se produce, bueno, encontraríamos que viendo el último cuadripolo, es decir, el último diferencial de longitud, si Z sub C es ZK2, bueno, a la entrada de ese cuadripolo estaríamos viendo ZK2. Y si ZK2 es la impedancia que muestra el último cuadripolo, como hay uno concatenado inmediatamente antes, o conectado en cascada inmediatamente antes, bueno, esa ZK2 será la impedancia del diferencial de longitud que lo antecede, es decir que esa impedancia ZK2 se va a ir manifestando digamos hacia cada uno de los diferenciales de longitud, y finalmente vamos a encontrar que ZK2, es decir ZC, se ve como impedancia de entrada. Eso significa que el cable que tiene una longitud cualquiera y la simbolizamos con L, va a mostrar una impedancia de entrada Z sub E que va a ser igual a Z sub C si Z sub C se adaptó al cable. Entonces por eso surge esta terminología de adaptación de impedancia. Entonces a la carga la adaptamos al cable, es decir, a la antena la elegimos en función del cable que se va a utilizar como línea de transmisión. Bueno, y en función de eso la impedancia de la antena es la que se ve justo en los terminales de conexión con el transmisor, es decir que la línea de transmisión, que puede tener cualquier largo, eso dicho en términos intuitivos sería como decir que si la antena tiene 30 metros, la longitud de L será de 30 metros, si la antena tiene 100 metros, la longitud de L será 100 metros. Bueno, pero independientemente de la longitud, ese dispositivo complejo que es la línea de transmisión funcionará de modo transparente siempre que la antena haya tenido su impedancia ZC ajustada al valor de impedancia iterativa de salida. Bueno, la justificación para decir todo eso es que la impedancia a la entrada de cada cuadripolo elemental habrá sido la de la carga ZK2.